Juan y Jesús, pues que las lealtades sean muy distintas. No hay un solo proyecto por parte de los grupos populares y no hay una sola bandera que van a enarbolar. Van enarbolando distintos momentos y por eso es tan importante marcar etapas en la guerra. Pero me parece una pregunta que tú hacías, Virginia, era ¿qué tanto cambió la guerra de independencia en términos de largo plazo? Es decir, relacionado sobre todo con la colonia. Y yo creo que ahí es uno de los puntos. La participación popular masiva en la guerra de independencia, pues no hay otro precedente. Hay rebeliones populares, Sí, pero no hay la gran, lo que le da el contenido de revolución social. Pero al mismo tiempo, dentro de los historiadores, y ahí diferiría de Juan, no sé, mejor dicho, no diferiría, sino me cuestionaría qué tanto Hidalgo y el grito de Dolores, que abre la puerta al siglo XIX, realmente cambia las bases o la participación popular. No diferiría, sino me cuestionaría qué tanto Hidalgo y el grito de Dolores, que abre la puerta al siglo XIX, realmente cambia las bases o la participación popular. Es decir, hay varios colegas, entre ellos un colega muy querido, respetado por nosotros, Erivan John, que ha señalado que la participación popular, si bien cambia su dinámica y su amplitud, no cambia las estructuras sociales básicas. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle también a Juan, y quizá podríamos intercambiar opiniones, sobre cómo se reprime esta rebelión popular, si hay una variante regional, ¿no? Que tiene que haberla, ¿no? Si las distintas formas de represión, si se dan distintas formas de represión en las distintas regiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, José Antonio, pues si nos... Esa es una pregunta cuando señalabas este eje que es básico. No nada más hay diversidad de grupos populares, sino también, y relacionado con eso, diversidad de estructuras sociales y estructuras espaciales sociales. Es decir, no es lo mismo un Yucatán con una estructura predominantemente indígena, donde no hay movimientos sociales importantes, no hay una rebelión, que el centro, ya no digamos el norte. O Oaxaca. O Oaxaca mismo. Es decir, existen distintos momentos. Guanajuato pues fue el corazón, digamos, el primer impulso de la guerra de independencia. Ahí empezó. Y ahí empieza, en Dolores Hidalgo, pues este movimiento. Y lo que hay que decir en primer lugar con respecto a Dolores y Guanajuato en general es que estamos hablando de una sociedad multiétnica. Se nos olvida normalmente, por eso hacía referencia a las estatuas o de los murales, cuando parece que todos los que siguieron a Hidalgo, a los principales líderes insurgentes, eran indígenas. Es decir, como si la gran mayoría de los que llamaron a la guerra, pues eran de comunidades o pueblos de indios en este caso, cuando Guanajuato es el caso contrario. Es una sociedad multiétnica, con muchos tipos de problemas sociales, económicos, de participación, donde tenemos que destacar, primero, hay un mestizaje muy fuerte. Dos, hay una gran cantidad de castas, es decir, de originarios de sangre negra. Y por el otro lado son indios que no viven en pueblos. Así es. No son indios como en Yucatán, en Oaxaca, que la gran mayoría vive con sus tierras y su república. Sí. Es decir, eso le da un carácter especial. Si hablamos de causas, ahí ese bajío hay un resentimiento social muy fuerte. Y uno de los casos es el tributo. El tributo lo tienen que pagar tanto castas como indígenas, pero en el caso de los indígenas lo pagan el tributo a través del producto de sus tierras, de sus ejidos y fondos legales. En Guanajuato no hay esa característica. Es decir, Hidalgo llama a una población multiétnica y a partir de ahí se da la guerra de independencia. En términos regionales, además, uno puede ver en el caso de Guanajuato y en el Obispado de Michoacán, que los grupos populares van a tener distintos espacios. Todo el Bajío, después de 11-12, va a ser realista. No el norte
que es Sierra Gorda, Dolores, San Luis, San Felipe, y el sur, que es con Michoacán. Es decir, es una participación popular diferenciada y que eso es lo que hay que marcar los matices. Yo creo que sí. Bueno, en mi caso, bueno, yo he prestado cierta atención al sur, el espacio y la población que sirvió de base de apoyo a las campañas de Morelos, como ustedes saben. Ahí tienen unas características muy distintas. Aquí los grupos populares, entre los grupos populares de esta región, hay una diferenciación étnica muy, muy clara entre los mulatos que viven en la costa y los indios que viven ya en la parte serrana, en la parte central de lo que hoy es actualmente el estado de Guerrero, y entre los cuales había una tensión añeja que venía desde el siglo XVI, conflictos entre los dos grupos, que van a hacer imposible una alianza durante el movimiento insurgente cuando llega Morelos, de modo tal que estas diferencias étnicas se traducen en lealtades también con los dos bandos distintos. Tenemos los mulatos de la Costa Grande, famosos porque van a nutrir en principio y van a ser quizá el brazo armado temible de Morelos, que son enemigos irreconciliables de los indígenas de la parte serrana y que se van movidos en parte por sus oscuras, sí, eso es cierto, pero también por estas tensiones que van a aliarse con el bando realista y van a formar parte de las famosas juntas patrióticas encargadas de combatir precisamente a los otros. Y por otro lado, como decía Antonio, tenemos una estructura socioeconómica radicalmente, o no sé si radicalmente, pero muy distinta a la del Bajío. Aquí tenemos grandes haciendas sin peonazgo. Los mulatos no viven en pueblos, viven en las haciendas en calidad de arrendatarios, de modo tal que la hacienda se convierte en ese espacio de sociabilidad, cumpliendo una función semejante a la de los pueblos indígenas. Pero eso significa que se establece una relación muy estrecha de lealtad, de clientelazgo entre mulatos y hacendados. De modo tal que cuando Morelos llega a la región, se tiene que ganar el apoyo de los hacendados. Y la incorporación de los hacendados supone, obviamente, o conlleva también la de sus clientes. Entonces la lealtad de los mulatos con Morelos está mediada precisamente por estos hacendados. Y esto choca con una interpretación tradicional según la cual los grupos populares se levantaron en contra de la opresión ya inaguantable que ejercían muchos hacendados en su contra. Pero no siempre es cierto, no en este caso, ¿no? Aquí vamos a ver hacendados y trabajadores yendo de la mano, apoyando el movimiento insurgente. Bueno, quiero retomar, contestando un poco a José Antonio. Usted retome lo que quiera, doctor. Si quiere. Tenemos que partir de un principio. En la Nueva España, si bien hay una rebelión en una región, en 5 provincias de la Nueva España, en las otras no pasa todavía nada. En una primera etapa. Estoy de acuerdo en que debemos estudiar la guerra por etapas. Si uno analiza lo que pasa, lo que ocurre de septiembre de 10 a enero, febrero, hasta marzo de 11, vamos a ver que se formaron gobiernos americanos en las 5 provincias más importantes del centro de la Nueva España. Entonces, no podemos ignorar que se formaron gobiernos en ciudades, villas y pueblos americanos. Esto echa por tierra la tesis de Van Jong, de que decía de que los centros urbanos no apoyaron la insurrección de Hidalgo porque no tenían otros motivos y demás. No, si uno analiza lo que pasa, fue muy exitoso desde el punto de vista político porque lograron formar gobiernos americanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa que hace que pierdan ese apoyo que tuvieron en una primera etapa? Tiene que ver con la organización militar. Es decir, formaron gobiernos políticos